Nosotros en estudios recientes, inclusive haciendo nuestros últimos análisis, las primarias siempre no es para no tienen el efecto de medirlas como tal, ¿no? Sino de resolver un problema a lo interno de manera democrática, como es la elección de los candidatos. Sin embargo, siempre quedan las pugnas, siempre quedan esas divisiones afectivas. Nada, por supuesto, es perfecto, pero sin embargo, bienvenidas esa convocatoria, porque cuando hacemos un análisis de frente con el gobierno, vemos que los candidatos al oficialismo todos son escogidos a través de la dedocracia o la sala situacional de Miraflores, en este caso concretamente por el señor Maduro. Sí, son 7 gobernaciones que se ponen en duda, porque la unidad es esa sustancia que perfecciona un momento crítico, y ese momento crítico en este caso se resuelve con unidad, más unidad, y resolver, pues, para nosotros como analistas políticos, como consultores, es algo normal, que se derivan de una confrontación, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la contienda de ese día, de acuerdo a la calidad de los candidatos, en fin, al comportamiento electoral. Son una serie de variables que intervienen y, por supuesto, vienen derivándose todos estos hechos, pero ponen en riesgo algo que la oposición debe alcanzar: ganar por lo menos el 90% de las gobernaciones, para que esa teoría de abajo hacia arriba se imponga. Por supuesto, razones para la abstención hay, razones para no votar existen. Una lucha de más de 3 meses, más de casi 120 muertos, cárceles, violaciones a todos los niveles de los derechos humanos. Todos estos son factores que motivan a no participar. Sin embargo, también nosotros partimos de la tesis de que no se pueden abandonar no espacios de elecciones, sino los espacios democráticos que son vinculantes al cambio. Las luchas no se hicieron para confrontar, digamos, la complejidad del país, sino para salir hacia un cambio, y este cambio era de manera democrática. Por supuesto que este es un gobierno bastante con caracterización fascista, y por supuesto se impuso la violencia. Sin embargo, todo esto es complejo, hay discursos contradictorios, hay percepciones dialécticas, pero las elecciones regionales van a resolver un comportamiento de resiliencia que esperamos que en cuanto a la abstención baje, y por supuesto conquistar y mantener los espacios democráticos que el país necesita. Claro, porque dentro de lo que tú señalas, la parte de esta lucha que hubo por parte de la oposición, la cantidad de muchachos, 105 muchachos muertos, más de 500 y pico de detenidos que permanecen allí, aparte de los que están heridos, quedaron heridos. Eso también deja una zanja allí, porque dentro de lo que tú estás señalando, ¿no? En cuanto a la motivación a votar, yo quisiera que tú nos señalaras, ya no vas a nombrar las 7 gobernaciones porque es importante esto, ¿no? Y vamos a entrar a los casos álgidos que están en este momento todavía en el tapete. Pero nos gustaría conocer de tu parte, porque Mega Análisis sacó por allí un Twitter señalando que no habían participado más de 1 millón de personas en estas primarias. Quería saber tu posición al respecto. Eso no es representativo dentro de todo esto, porque así como se cuestionó el tema de la participación del gobierno en las elecciones estas, en las del 10 que ellos hicieron para medir su maquinaria previo a las elecciones, entonces aquí también se pudiera tocar este punto. Adelante. Sí, voy a hablar por los resultados con todo respeto, ¿no? Bueno, también valga el momento para reconocer y valorar todas las consultoras nacionales, y entre ellas la que tú nombraste, a Mega Análisis. Pero los resultados donde nos vamos, digamos, a afianzar para nuestras respuestas son los de Súmate. Súmate ya prácticamente 1 millón en la participación de votantes, personas que fueron a sufragar el pasado domingo. A nosotros nos parece que es una cifra bastante, no significativa, pero es relevante al momento de hacer una abstracción de una realidad concreta por la naturaleza de la contienda electoral, llámese primaria. Porque con toda una realidad en contra, porque hay muchos héroes del teclado que incluso parece que a veces descuidan
o tienen una miopía hasta paradigmática para no ubicar dónde está el cambio y dónde están inclusive los enemigos, entre comillas, políticos, ¿no? Pero sin embargo eso causa efecto. Pero no obstante, quiero decirte que 1 millón de personas que hayan concurrido a este evento electoral es interesante porque no se está midiendo la MUD, se están escogiendo, son candidatos, se está resolviendo, es una problemática compleja donde se impone la democracia y todo aquello donde la gente sea convocada a participar para nosotros tiene una gran significación. No lo decimos que somos opositores porque no somos. En este caso, digamos, nos ponga en un sitio de opositores, no. Quiero que nos ubique como en estos momentos como consultores, como analistas, ¿no? Pero la salida en Venezuela tiene que ser democrática. Y no solamente lo decimos como venezolanos, ahora sí te digo como consultores, lo dicen los números, lo dicen los resultados, y no solamente nuestra empresa, lo dicen todas las empresas que el cambio debe ser democrático, porque las armas las tiene el gobierno. Los venezolanos lo que tienen es el deseo, escudos de cartón, una más que otra, tal vez piedra, pero el gobierno tiene el poder de fuego, y con eso no se puede luchar. Los gobiernos, inclusive más radicales en América Latina, han salido a través del voto. El voto es un poder, y eso le tiene miedo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro le tiene 2 cosas, yo diría hasta pánico, entran como en un ataque de pánico, que es la calle y el voto. Son 2 cosas que realmente Maduro no le gusta, se siente incómodo. Y bueno, de hecho hay algo que está emergiendo, que tiene una gran significación histórica, que es el diálogo, que no es el diálogo, sino es una aproximación a llegar a acuerdos. Todo esto es gracias a una lucha que se dio, que ya no es necesaria, pero tuvo un efecto. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere mantenerse en la calle, se quiere seguir exponiendo y se están distrayendo en no llevar la naturaleza democrática del poder del voto. Pero 1 millón de personas es significativo. 1 millón de personas significa algo menos del 10%, pero acuérdate que los eventos electorales de sustancia de primaria o de naturaleza de primaria, históricamente, esos son los números. Y por supuesto, la MUD está resolviendo un problema, está dando un ejemplo, cosa que no está dando el gobierno. Y lamentablemente, y con todo respeto, pues, nosotros dentro de este análisis hacemos una abstracción de respeto a aquellos que no fueron o no tuvieron una visión compartida con la primaria del pasado domingo. Ahora, conversamos con el buen amigo, nuestro buen amigo acá el día de hoy del Consultores. Marcos López, es sociólogo, docente universitario, CEO de la consultora de estudio de opinión ERCON Consultores. Sí, nosotros queremos que nos diga ahora esas 7 gobernaciones. Fíjate, aquí están declaraciones de Capriles, cuestionó ganadores en primarias de Aragua, dice por acá el Nacional. Y en el Carabobeño resalta unas declaraciones de Bernabé Gutiérrez, instó a Capriles a dejarse entrepitear en Amazonas. Está esta situación, está la situación en Aragua de el retiro que hace Primero Justicia de la Junta por el tema de que, bueno, acusaron a Ismael García de que agarró el tren de Aragua y se llevó un poco de gente para allá para que votaran en un centro electoral a favor de él y lo dieran como ganador. A punta de pistola, fue lo que señaló incluso aquí el jefe del comando de campaña el día de ayer cuando lo entrevistamos. Y está el caso de Yaracuy, que también exigen 2 candidatos de primarias que se repitan estas elecciones. Estos casos podrían incidir en que el gobierno gane en esos estados, esos 3 estados. Difícilmente, no. Además no queremos entrar aún en detalle, queremos ser responsables incluso en no nombrar esas 7 gobernaciones, para ser respetuoso de una conflictividad que está existiendo dentro de la MUD. Queremos que todo se resuelva de paz y como buenos demócratas. Lo que sí te puedo adelantar es que en las zonas rurales, te lo voy a decir de manera más abstracta, pero dándote unas respuestas más sinceras, en los contextos más rurales serían los más beneficiados en este caso, donde el gobierno pudiera aplicar la fuerza económica o ese músculo económico que tiene, o inclusive utilizar las influencias que tiene del Estado venezolano, incluso, porque no del CNE, como lo ha hecho en algunos contextos, ¿no? Sin embargo, esas 7 gobernaciones están sujetas siempre y cuando la dinámica política de la oposición no llegue a una unidad. Y sería muy lamentable, ¿no?
porque yo creo que la gente se debe de enfocar en el cambio, y el cambio nosotros lo venimos diciendo desde aquel primer mismo momento del 2014 que hablábamos de el desamor a la revolución. Ahora podemos decir, ya eso terminó de fraguar, ya eso emergió, y es una oportunidad de oro de ir hacia la teoría de abajo hacia arriba, porque lamentablemente no podemos ir de arriba hacia abajo, ya tuvo unos resultados, porque la joya y la corona sigue siendo Miraflores, algo que no es fácil, porque el gobierno desprenderse de la joya y la corona sería revelar una cantidad de casos que a lo mejor nos quedamos chicos, que no conocemos. Imagínate, por arriba conocemos algunas cosas y son de manera que causan hasta horror, pero estoy seguro que a lo interno, a lo intrínseco hay cosas más graves, hay cosas más complejas, y el gobierno se tiene que cuidar, porque esto era un proyecto continental con visos internacionales. Pero volviendo a lo otro, es lamentable que no haya coincidencias al final, que las va a haber, porque el pueblo los va a empujar, el pueblo quiere cambio, y si la MUD no se pone las pilas, el pueblo le va a pasar por encima. Y hay errores en política que se pagan, incluso. Por supuesto que parte de esa abstención fue de algunos errores, ¿no?, de la Mesa de la Unidad, incluso con los partidos que participaron en la calle, del caso de PJ y BP. Y BP fue un poco más, digamos, golpeado. La gente interpretó que una lucha de calle y luego ir a una participación política electoral es como refrendar al CNE. Una contradicción. Sí, a la Asamblea Nacional Comunal. Sí, esas contradicciones la gente no las entiende muy bien. Sin embargo, bueno, surten efecto muchas veces. O no las entiende bien o no las saben explicar. Sí, o no sabe manejar, porque fíjate, en el momento que hubo esta cantidad de protesta, oye, después que anuncian las elecciones, la cuestión fue como rax para abajo, como decirlo, de un solo plumazo, ¿no? O sea, el discurso como cambió dentro de todo. Hubo gente que ya no mencionaba el tema de los muertos que pasaron allí, de los 105 muchachos, esos casos que todo el tiempo estaban refrendándolos al aire, pues, y en los medios de comunicación. Entonces eso, por más que sea, tiene que ver con eso. Sí, es posible que la narrativa utilizada por la Mesa de la Unidad no fue la más adecuada. Sin embargo, había que hacer mucha reflexión profunda sobre la comprensión final de lo que significa las elecciones a gobernador. Bueno, nos gustaría ya, porque sabemos que tienes compromisos, que nos dijera, que le dijera a todos los que están en sintonía acá a través de Encuentro 88.7 del programa Bajo la Lupa, o sea, ¿qué es lo que tú pulsas, apartando este riesgo que quieres reservarte el tema de las gobernaciones, qué pulsas hacia adelante? Porque si hay 7 en riesgo y no se ponen de acuerdo, hasta las ganaría el gobierno. Y otra cosa... Ajá, y otra cosa sería este tema otra vez en el tapete del diálogo, que hay mucha gente que ha rechazado eso, otros lo apoyan, pero algunos lo rechazan, y esas cosas encapilladas. Me gustaría tu posición. Sí, respuesta número 1 sobre las 7 gobernaciones. Te prometo que en una semana, 10 días, 15 días puedo asegurar con nombres los estados que están en riesgo, o por suerte se resolvieron. Uh-huh. Pero siempre habrán estados en riesgo, ¿no? En política electoral, 2 más 2 nunca van a ser 4. Uh-huh. Y en cuanto al diálogo, esto es una aproximación. Lo que pasa es que el gobierno utiliza el diálogo, y la Mesa de la Unidad ya con un aprendizaje habla de un acercamiento, de una aproximación a aceptar algunas que acepte el gobierno, porque sabemos que Nicolás Maduro lo que busca es tiempo, ganar tiempo, y la oposición ganó una elección que le costó, lo que se reflejó con la abstención tal vez el pasado 10 de septiembre. Pero lo interesante de esto es que se busca una solución. Nosotros como HERCON no hablamos de diálogo, nuestros trabajos están dan resultados más positivos en la respuesta de negociación. La palabra diálogo no alcanza ni siquiera el 12%. La palabra negociación tiene un 41%, porque la negociación es algo concreto. El diálogo, en su dinámica, en su tránsito, pudiese llevar hasta 1 año o 2 años, es decir, ponerse de acuerdo. Bueno, vamos a dialogar, vamos a hablar de una manera suave, es como decir fe y esperanza. La fe es más profunda, mientras la esperanza es algo más light, ¿no? Bueno, fe, tengo fe, y si se da, y si no sé yo, no, yo tengo fe.
pero yo tengo fe que es más profundo, que las cosas se van a dar, mientras que la esperanza es algo más subliminal. Yo tengo esperanza, si eso se da o no se da, chévere. No, hay que tener o mantener la palabra de negociación y hacer concreción sobre los puntos que pienso que la Mesa de la Unidad debe lograr, porque tiene respaldo de los países internacionales y que debemos de entenderlo, que el gobierno no se está sentando porque se quiere sentar, sino porque lo están obligando. Si no te sientas, vienen causas, y por supuesto esas causas tienen efectos muy negativos. Aprendimos de la teoría de Ho Chi Minh, una cosa Maduro dice hacia afuera, pero por supuesto él está diciendo algo hacia adentro, y ese algo hacia adentro es que se siente obligado, que debe aceptar llegar a un feliz término con la oposición, le guste o no le guste, porque esto tiene consecuencias negativas para el futuro cercano de su gobierno. Otros dicen régimen por la caracterización y resultados de su acción. Ahora, Marcos, no puedo dejarte escapar, porque hoy Acción Democrática cumple 76 años. Y tú, con tu experiencia política, estos resultados de estas primarias, ¿cómo quedan los candidatos acá? ¿Cómo ves tú? Acción Democrática prácticamente vuelve al tapete, ¿no? Y queda Primero Justicia, que dice que también están bien porque ellos y que tienen las gobernaciones donde hay más votos. Bueno, te estoy diciendo lo que se escucha tras bastidores, ¿no? ¿ADR nace como Fénix luego de estas primarias? Y si eso va a ser un peso para una futura aspiración o una candidatura presidencial, estos resultados. Sí, en el mapa, cuando observamos el mapa, el gran ganador es el resurgir de un partido histórico que vemos que ganó de manera cuantitativa y no solo fáctico, ¿no? Ahí están los números, 12 gobernaciones. Sí, y creo que hay que felicitar a Ramos Alú, que contra viento y marea viene imponiendo la agenda electoral en diversos temas, inclusive a costa de su propia popularidad que alcanzó el año pasado cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Todo esto, por supuesto, apunta y va a apuntar al 2018. ¿Qué significa el 2018? Las elecciones presidenciales. Sin embargo, PJ tiene los mayores corredores electorales, con un candidato inhabilitado, que es el señor Enrique Capriles, el gobernador del estado Miranda. Tienen Zulia, donde está el mayor número de votantes. Tienen Miranda. Se está peleando incluso todavía, a última hora, Aragua y otras gobernaciones, pero tienen el mayor corredor, tienen la mayor votación. Mientras Acción Democrática está en número, ellos están en proporción de voto un poco mayor, ¿no? Pero el efecto de ganar 12 gobernaciones le da tranquilidad y confianza a las personas que comienzan a ver un futuro de quién debe de asumir las riendas del país. O sea que en este caso sería Henry Ramos, que anda en campaña. Mira, en política quien no aspira no respira, ¿no? Y es normal que ande en campaña, es un político experimentado, es una persona que tiene todas las cualidades, está formado como lo está, entre otras, el señor Henry Falcón, que pudiese aspirar. Está el señor, de otro lado, la señora María Corina. Otros nombres, solo Lorenzo Mendoza. Pero el gran ganador del pasado domingo fue, a manera de efecto, a manera de mapa electoral, ese efecto visual, fue el señor Henry Ramos. Se anotó unos puntos adicionales en esta carrera y por supuesto está pasando adelante recorriendo el país, cosas que no están haciendo otros aspirantes. Pero el corredor electoral lo tiene PJ en estos momentos. ¿El corredor? Electoral, es decir, donde están los mayores votos, la concentración de votos más significativo lo tiene PJ. ¿A través de qué? El Zulia. Miranda, y esa simpatía que tienen, pero tienen mucha simpatía, tienen Vargas, esa simpatía que tienen en la gran. Pero como te dije, es visual, lo tiene en este momento, es vinculado a Henry Ramos.